proporcionando la ruta al particular. Indicó también que actualmente la SEP está trabajando en la revisión, análisis y estructuración de los datos entregados por el INEGI y que una vez concluidos dichos procesos se publicarán los datos complementarios. Por ello, clasificó la información con fundamento en el artículo 14, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia en relación con la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica. El particular, inconforme con la respuesta, señaló que los vínculos electrónicos del portal no contenían la totalidad de la información requerida y precisó que no solicitó información revisada, analizada ni estructurada por la SEP, sino las bases de datos resultado del levantamiento del censo en cuestión realizado en 2013 y que el INEGI le entregó. En sus alegatos, la Secretaría de Educación Pública señaló que la información recabada por el INEGI se encuentra en datos personales que hacen identificables a personas físicas, pudiendo afectar su esfera íntima. Por tal motivo, dicha información no puede ser entregada. Asimismo, el sujeto obligado explicó que con el objeto de minimizar costos durante el levantamiento del censo, proporcionó al INEGI información contenida en sus propias bases de datos, y que por lo tanto, al contener la base final realizada por dicho instituto, según su dicho, datos primarios, esto no se puede proporcionar por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. La SEP argumentó que cualquier dato proporcionado por los informantes del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica al INEGI es confidencial, sea o no utilizada para fines estadísticos, por lo que no podrá ser entregada a persona alguna. En ese sentido, el sentido del que propone el proyecto de la comisionada presidenta Puente es modificar la respuesta del Secretario de Educación Pública al no actualizarse la causal de clasificación del total de la base de datos. Es cuanto. Muchas gracias, coordinadora Alcalá. Este proyecto que se presenta, RDA 2334-2014, en contra de la Secretaría de Educación Pública, cumple con dos de los criterios acordados por este Pleno para someter a discusión pública determinados casos que nos han sido turnados. Con el criterio número 2, que establece que un recurso de revisión será expuesto públicamente por tener relevancia nacional y porque su temática lo amerita. En este caso, derecho a una educación de calidad, gobierno abierto, rendición de cuentas y además interés público. Y con el criterio número 4, cuando se trata de un recurso que permita al IFAI, en su calidad de impulsor del Sistema Nacional de Transparencia, mejorar las prácticas públicas, propiciando la potenciación del derecho de acceso a la información y la transparencia. En el proyecto proponemos modificar la respuesta de la Secretaría de Educación Pública, considerando que no se actualiza la causal de clasificación del artículo 14, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ordenando su publicidad en versión pública, protegiendo, claro está, los datos personales, pero entregando otros datos que al no estar asociados a una persona resultan de gran utilidad para la ciudadanía. Además de los argumentos señalados en la exposición del proyecto, es importante abundar en otros aspectos que sustentan la apertura de la base técnica. Antes de referirnos a estos puntos, vale la pena contextualizar este tema para entender la relevancia y comprender la fuerza de estos argumentos de apertura incluidos en el proyecto que se propone mis compañeras comisionadas y comisionados. El 26 de febrero del 2013 se publicó el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que el derecho humano a la educación debe ser de calidad, adjetivo que corresponde al Estado asegurar. Esta reforma entiende por educación de calidad que los materiales educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y de los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje en los educandos. El levantamiento del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial constituye la primera instrucción que el Ejecutivo Federal determinó para identificar un panorama general del sistema educativo y a partir de ello cumplir con la reforma constitucional, es decir, garantizar una educación de calidad. Por lo antes referido, resulta necesario la publicidad de la base de datos pedida, porque primero se trata de una información que contribuye a la rendición de cuentas. Como señala Elena Hauber y Juan Antonio Cepeda, por rendición de cuentas entendemos que el sistema que obliga por una parte al servidor público a reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos, y por otra parte dota a la ciudadanía de mecanismos para monitorear el desempeño del servidor público. El desarrollo de esta base de datos implicó la erogación de una cantidad considerable de recursos públicos,
por lo que su publicidad se vuelve necesaria a fin de que los ciudadanos verifiquen el debido ejercicio de los mismos. La entrega de esta base permite dar seguimiento a estas decisiones públicas. Número 2. Existe interés público por la publicidad de la información solicitada. Al ser esta base de datos generada para dar cumplimiento a un mandato constitucional que se orienta a que el derecho a la educación sea de calidad, es que resulta de interés público tener acceso a la misma, porque su contenido permite conocer un panorama general del sistema educativo en México a fin de estar en posibilidad de poder evaluar. Número 3. Es información que impulsa y fortalece la política de gobierno abierto. Recordamos que en el 2011 México se adhirió a la Alianza por el Gobierno Abierto, iniciativa mundial que promueve la transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos, que combate a la corrupción y aprovecha las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. A partir de este mes de octubre del año 2014, recordemos que México encabeza los esfuerzos de esta iniciativa asumiendo su presidencia. En este sentido, la base de datos requerida se relaciona con uno de los objetivos del Plan de Acción 2013-2015 de México, correspondiente a dicha alianza para el gobierno abierto, que es el referente a los datos abiertos para el desarrollo, el cual prevé una política nacional de datos abiertos que tiene como pilar la publicación de información del sector público en formatos estándar, abiertos e interoperables, facilitando su acceso y permitiendo además su reutilización. Por ello, la publicidad de esta base de datos contribuye a fortalecer una política de gobierno abierto. Vale retomar que en la ceremonia de clausura de la Semana Nacional de Transparencia, el titular del Ejecutivo Federal, haciendo mención al Programa Nacional para un Gobierno Cercano y Moderno, refirió a que se emitieran diversas políticas públicas, entre las que se encuentra la Política Nacional de Datos Abiertos. Dicha política indicó que ha sido construida de manera colaborativa con la sociedad para que los ciudadanos puedan acceder directamente a las bases de información pública en formatos útiles, por lo que se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que todos los datos públicos estén disponibles en formatos abiertos y que se acelere la institucionalización de esta política nacional de datos abiertos. La posición que presento en este proyecto es congruente con una política de datos abiertos, con los compromisos asumidos por México en la Alianza por un Gobierno Abierto, con una postura promotora de la transparencia y rendición de cuentas, tanto de recursos públicos como del ejercicio de la función pública. La apertura de la base de datos es motivo de este recurso, es un ejemplo del valor instrumental que tiene el derecho de acceso a la información, de potenciar otros derechos humanos, como es el de garantizar una educación de calidad, y sin duda fortalece la política de gobierno abierto, fija un nuevo paradigma de la relación entre ciudadanos y autoridades para colaborar en el diseño y evaluación de todos estos asuntos públicos. Ese es el proyecto que se propone y, bueno, pues cedo la palabra a los compañeros comisionados que tengan a bien de expresar sus comentarios. Sí, comisionado. Comisionado Oscar, me permite que responda. Se trata de lo siguiente: tenemos también en la ponencia un recurso similar, el que fue interpuesto por un particular diferente, pero está basado en los mismos datos y en una situación, y por lo tanto, si ustedes me permiten, para no estar repitiendo, ya todo lo que nos ha dicho la comisionada presidenta es prácticamente lo que yo también tenía señalado para comentar con ustedes. Entonces, en no de repeticiones, solamente quisiera señalar, recordar pues lo que acaba ya de señalar, que todo se deriva de este convenio general de colaboración con el INEGI y la Secretaría de Educación Pública, y que la Secretaría de Educación Pública se ha negado a entregar la información que se le solicita. El recurso cobra una real relevancia, ya lo expuso también la comisionada presidenta. Tenemos que destacar que el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial sí constituye efectivamente un interés público, en razón de que la educación es un derecho humano, un factor relevante para el avance y el progreso de las personas en la sociedad, que contribuye al alcance de mejores niveles de bienestar social, de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de la desigualdad, entre otras cuestiones. Sobre todo si se trata de información que ha sido generada por un mandato constitucional. Decía que será
hecho una erogación importante. Efectivamente, en el presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se habló de 150 millones de pesos. No obstante, durante la sustanciación de recursos se advirtió la existencia de un convenio para la aportación de recursos celebrados entre el INEGI y la SED, en el cual se estableció que para la realización del censo se necesitaban recursos por 724.277.645 pesos. Ambos proyectos consideramos que hay una publicitación de la información que abona a la transparencia y efectiva rendición de cuentas. Por lo tanto, no quisiera seguir repitiendo, solamente quisiera señalar que las resoluciones que yo también la mía, que someto ahora a este honorable pleno, se realizó con un análisis de total de apego a la legalidad en cuestión de tratamiento de los datos personales que se alojan en la base de datos solicitada, resguardando los datos de carácter confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se destaca además que se sitúa el sujeto obligado para verificar los datos personales que contiene la base de datos. Nuestras resoluciones en el mismo sentido se modifica y se instruye al sujeto obligado para que ponga a disposición del particular la versión pública de las bases de datos en las que no podrá testar, los datos personales, la que deberá testar los datos personales, y que emita además a través de su comité de información una resolución en la cual confirme la confidencialidad de los datos personales. Muchas gracias, comisionada Cruzán. Comisionado Guerra. No, pues yo quería intervenir. Creo que estos dos recursos que han puesto la comisionada presidenta en la fuente, pues son de alta relevancia. Felicito el sentido del análisis, de la resolución, de lo detallado, digamos, que se hace en la misma hasta llegar a un cuadro donde se separa perfectamente aquella información que es pública y aquella información que no puede ser resguardada para proteger los datos personales. Pero quiero hacer simplemente algunos antecedentes, muy rápido. Este es un artículo que cita el autor de Parrinas, de INCO, donde dice: gracias al esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales está el INCO, México Evalúa y Ciudadanos por México, los mexicanos primero y el INEGI otorgó información sobre el centro educativo. Ahora los mexicanos tenemos acceso al 77% del centro educativo. Casi 6 meses después de recibir por la SED la información del INEGI, esta solo había liberado el 16% de los datos del censo. El INCO pone a disposición de toda la ciudadanía las bases de datos entregadas por el INEGI. Hoy, ya no le llamen ya una solicitud, sino uno puede entrar a la página del INCO y encontrar toda esta base de datos, bueno, el 77%. Esto, quizá esta base de datos que nosotros estamos poniendo en la página, fue gracias después de una solicitud de información realizada a través del derecho a la transparencia de la información que garantiza la Constitución. El potencial transformador del centro educativo depende de la transparencia de la información, pero todavía el 23% de la información, el 77%, en posición de la SED, no ha sido abierta a los ciudadanos. Este porcentaje obviamente ya excluye toda la información de datos personales. Simplemente también les recuerdo, les recomiendo un artículo de Pedro Pardinas, no estoy haciendo publicidad, parte de esto lo dijo la Semana Nacional de Transparencia, en la cual, digamos, a partir de un ciudadano específico que dice no encuentro en la escuela, llaman al INCO para pedir una información sobre una secundaria en Chalco porque fue informado el padre de familia que su hija ingresó a esa escuela, pero no la encuentran. Y después, digamos, de consultar la base de datos que tiene el INEGI, pero de encontrar la escuela y la situación es una escuela que tiene 3 salones, que 2 de los salones no tienen techo, que no tienen pizarrones, porque algo que resalta el doctor Parrinas es, por ejemplo, la información que se ha reservado de ese 23% faltante, que es inexplicable, es, por ejemplo, la información que estaba en los reactivos del INEGI, que tiene que ver si las escuelas tienen arenal, si las escuelas cuentan con pizarrón,
sí las escuelas tienen alarma sísmica, entre otras, que pues, obviamente a todas las escuelas. Y sobre todo cruza la posibilidad de que este fondo o este programa que se hizo para la rehabilitación de las escuelas en base al censo, pues que se conocen las cantidades, pues sería muy interesante que los ciudadanos, que son quienes pagan, digamos, el mantenimiento y la educación de los propios mexicanos a través de sus impuestos, pues puedan cruzar las inversiones que se van a hacer con las condiciones físicas y materiales y docentes que tienen estas escuelas y que todo tiene que hacer. Creo que el censo es un gran avance en este país. No se sabía en este país cuántas escuelas teníamos, dónde estaban localizadas, cuántos maestros teníamos, cuántos de estos maestros se encontraban con alguna licencia, muchas de ellas obviamente permitidas, los turnos de los maestros, el número de plazas, etc. Creo que este es un insumo fundamental que puedan conocer todos los mexicanos, resguardando la información confidencial para hacer, o sea, que fue la reforma educativa, un avance importante, pues una realidad que todos los mexicanos debemos monitorear con esta información, que bueno que el IFAI pudo solicitar a las dos comisionadas que se tocó estos recursos, pues ordena hacer, poner a disposición de los recursos. Gracias. Muchas gracias, comisionado Guerra, por sus comentarios. Comisionado Salas. Gracias, Comisionado Casas. Gracias. Bueno, también igual me sumo a estas consideraciones que están expuestas en el proyecto de ambas ponencias. Creo que ambos son consistentes en cuanto a su implementación y sobre todo a la garantía de los derechos que prevalecen. Yo quisiera agregar otra garantía más del derecho, que es el derecho obviamente a la educación y también a la protección de datos, porque están vinculados estos derechos. Y bueno, algo igual que ya se comentó con la comisionada Cursain a estos votos positivos que dio la reforma constitucional de febrero de 2013 sobre la reforma educativa. Y ahí se plasma precisamente en esta reforma y es acorde con el Sistema de Información y Gestión Educativa que está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 y 2018, que señala como una de las líneas de acción precisamente la operación de dicho sistema. En dicho sistema, según se plasmó, permitirá concentrar en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que a su vez permitirá una comunicación directa entre los directores de la escuela y las autoridades educativas. A esta necesidad precisamente corresponde el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CEMAVE, que fue generado por el INEGI entre el 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013. En un comunicado institucional, tanto de la SEP como el INEGI, se señaló que el objetivo del censo es conocer la situación de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar y tener un registro de los docentes, personal administrativo y supervisores e integrar un registro nacional de alumnos con énfasis en quienes tienen alguna discapacidad o necesidades especiales de aprendizaje. Bajo esta lógica, el CEMAVE permitirá a las autoridades disponer de la ubicación geográfica de todas las escuelas de nivel básico y educación especial, así como las instalaciones de tipo administrativo, todo en el marco de la GER o estadística del INEGI. Y aquí, un dato importante que es cuando ya esta autoridad de vinculación, ahora con el IFAI, nos pueden generar insumos de información socialmente útil para garantizar otro tipo de derechos como la educación. Además de conocer la ubicación geográfica del censo, el censo se desprenderá la situación de la infraestructura, los servicios, el equipamiento mobiliario de cada una de las escuelas. Ello reviste la importancia, pues podría conocer el uso de los espacios disponibles de las escuelas con el fin de determinar las condiciones en las que se impartirá la educación y con ello generar mejores condiciones. En el mismo contexto, se indicó que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer en 2010 que el 60.2% de las escuelas carecía de una biblioteca, el 51% no contaba con salas de cómputo y el 19.3% de la infraestructura era mayor a 31 años de antigüedad, resaltando inapropiados para el uso educativo. El CEMAVE aportará información sobre todo al personal que labora tanto en escuelas como en los llamados centros de trabajo, tales como el grado, grupo y materias que tienen a su cargo los profesores, las horas de clase que imparten a la semana, características de sus plazas, la escolaridad alcanzada, la capacidad recibida, entre otros.
Finalmente, otro tema importante que se desprende del centro es el registro de los alumnos, según su grado y nivel educativo, así como sus características sociodemográficas generales. Por lo anterior y al estar relacionado con el derecho humano a la educación, garantizado por nuestra Constitución, la información relacionada con el CEMARE reviste un interés general, pues la educación es la base del desarrollo y progreso de cualquier persona, sociedad, por lo que debe ser pública. Sin embargo, no pasa inadvertido, y por eso también estoy de acuerdo con los resolutivos previstos en el proyecto, que como todo derecho, el derecho de acceso a la información tiene sus límites, y uno de ellos es el respeto a la protección de datos personales, por lo que el sentido de las resoluciones presentadas por las comisionadas Cruzán y la comisionada Jimena en torno a generar versiones públicas resulta adecuado. Así, ambos derechos me parece que están garantizados y convergen pues, en forma integral la garantía del derecho a la educación, de acceso a la información y de derechos. Felicidades por el proyecto. Muchas gracias, comisionada Cano. Comisionado Salas, tiene los datos. Muchas gracias, comisionado presidente. Digo, en primera instancia, no pasar por no dejar de lado este reconocimiento que los comisionados que han tomado la palabra, que me precedieron lo han hecho, y yo de verdad celebro las dos resoluciones, los dos proyectos. Por lo que veo se van a votar a favor por unanimidad. Creo que los dos proyectos destacan muy bien tres principios fundamentales, como son el de rendición de cuentas, el interés público, y los dos proyectos contemplan la parte del gobierno abierto, porque la comisionada presidenta puso con una ejemplar disertación sobre cómo detrás de esta resolución se permitirá detonar estas lógicas colaborativas entre gobierno y sociedad para hacer uso de la inteligencia colectiva. Y en este sentido sí me gustaría abundar un poquito en términos de historia, porque bien comentaba la comisionada presidenta que hay un compromiso en el Plan de Acción 2013-2015, pero hay que recordar que este tema viene desde el primer Plan de Acción que suscribimos como país, desde el 2012, en donde INCO solicitó, el comisionado Guerra hacía alusión a un portal que generó INCO que se llama Compara tu escuela.org, es donde INCO empezó a georreferenciar todos los resultados de las evaluaciones de las pruebas PISA. INCO en ese momento, haciendo alusión a los principios de gobierno abierto, lo que buscaba era poder vincular el desempeño de las escuelas con el presupuesto, para que los padres pudieran ver si había una correlación directa entre la erogación de recursos públicos con las evaluaciones que estaba teniendo esa escuela. Fue un viacrucis poder conseguir esa información, pese a que era un compromiso de la Alianza para el gobierno abierto. Y al final se logró, y ahora ya está en ese portal la parte presupuestaria. También ya se dijo que se entregó el 77% de la información, como bien lo comentaba el comisionado Guerra en la Semana Nacional de Transparencia. Juan también nos expuso el caso, y en la mesa que tuvimos la fortuna de coordinar de autónomos también hicimos un reconocimiento público al doctor Sojo. Pero ¿por qué es relevante el 23% que hace falta de la base de datos y que esperemos con esta resolución la SEP la cumpla a cabalidad y se ponga a disposición de los ciudadanos? ¿Qué información tenemos en ese 23%? Bueno, vienen los maestros, todos los maestros de las diversas escuelas. Viene cuánto cobran los maestros, que no es cosa menor, gracias a también estudios que ha hecho organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero. Sabemos, en principio, creo que esta información va a poderlo contrastar con datos duros, que hay más de 250,000 profesores que en principio deberían estar en las escuelas y no están en las escuelas. Y vamos a también tener información sobre todas las becas y apoyos de todos los alumnos. Es decir, al ponerse a disposición y liberarse estas bases de datos, creo que lo que podríamos hacer como ciudadanos es dos cosas básicas, esenciales para mejorar la calidad de la educación, y como bien lo dijo la comisionada Cruzán y la comisionada Cano, mejorar nuestro derecho a una educación de calidad, como lo establece el tercero constitucional, es la evaluación. Efectivamente, la reforma educativa plantea, si mal no recuerdo, al 2015
que se hagan públicos los resultados de las evaluaciones de los maestros. Esperemos que quizás pronto puedan llegar solicitudes en ese sentido a este pleno. Entiendo que el pleno anterior votó en contra de entregar esa información. ¿Y qué nos permitiría saber esas evaluaciones? Pues si están a la cabeza, tanto a nivel directivo como en cada una de las aulas, los mejores profesores. Para que cambie a nivel comunitario la educación, pues tienen que estar al frente, así como el servicio profesional en la Administración Pública Federal, también está contemplado en la reforma del servicio profesional docente, tendríamos y debemos de conocer esa información. Entonces hay un grupo ahí pendiente de evaluación que incluso con este 23% de información que está en la base de datos no los conoceríamos y es fundamental. Y no todo es miel sobre hojuelas, hay que vaticinar posibles escenarios. Y sí quiero traer a la acción una coyuntura específica que nos pasó en la resolución de un recurso de revisión en donde un sindicato se amparó. Entonces, por más que nosotros si vamos con una votación en el sentido de apoyar las dos propuestas de proyecto que nos hacen, no descartemos la posibilidad de que se genere un amparo por parte del sindicato y que desafortunadamente esta información no pueda ser entregado en particular. Me quedo con un tono positivo y es que celebro ambos proyectos de la comisionada Cruzán y de la comisionada Cintia. Gracias, comisionado Salas. Comisionado Acuña. Pues de manera prioritaria, desde luego, no se puede más que felicitar los proyectos de centros de recursos que, como ya se ha explicado por la comisionada Patricia Cruzán, la comisionada presidenta, pues no se pudieron acumular porque fueron la información similar, prácticamente similar, fueron solicitados por personas distintas, pero afortunadamente por la elasticidad con la que este pleno resuelve, quiere que sea comprensible por la ciudadanía cómo se resuelven los asuntos, se ha generado esta exposición al ánimo establecido en la comisión del presidente, la comisionada Cruzán, pero yo sí quisiera, pues en comentarios muy circulares, solamente hacer 3 referencias. Una vez más, enfatizar que a contrapelo, en este caso, primero se tuvo que arrancar, esa es la palabra, arrancar a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, la información del 77% de datos sobre estos censos que son determinantes para entender la dimensión de la crisis del sistema educativo en México